Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe es una herramienta de gran utilidad en el análisis fundamental que sirve para medir la relación entre el rendimiento y el riesgo de un portafolio de inversión. Para ello tenemos que comprender el concepto de portafolio de inversión como un conjunto de colocaciones financieras en distintas proporciones, conveniente a cada perfil de inversionista. Por ejemplo, podemos tener un portafolio que esté conformado al 20% por acciones de la empresa 1, 20% por acciones de la empresa 2 y 40% por acciones de la empresa 3. Considerando este concepto, para comprender el radio de Sharpe, tenemos que adentrarnos en los conceptos de retorno diario, retornos acumulados, retornos diarios promedio y desviación estándar. Los retornos diarios son el cambio que tenemos en las acciones o en el portafolio el día de hoy respecto al día de ayer. Los retornos acumulados son la variación del precio de las acciones o del portafolio al final del periodo que estamos analizando respecto al inicio de ese periodo. Y los retornos diarios promedio pues son el retorno acumulado entre el total de días que tenemos en el lapso de tiempo de análisis. Y por último, la desviación estándar es la variación que se ha dado históricamente en estos rendimientos que estamos analizando. Entendiendo estos conceptos, el radio de Sharpe nos ayudará a evaluar cuáles de los siguientes portafolios que podemos ver aquí nos conviene más: el portafolio 1, el portafolio 2 y el portafolio 3. En este caso, ¿cuál elegirías tú? Como pueden apreciar, en el primer portafolio podemos ver que tenemos dos acciones que nos dan un rendimiento del 5 y 8% respectivamente, y podemos ver que tienen una desviación estándar relativamente baja. En el segundo portafolio podemos ver que tenemos dos acciones, una con un rendimiento del 5% y la otra con un rendimiento también del 5%, sin embargo con una desviación estándar mayor. Y en el tercer portafolio podemos ver que tenemos dos acciones que nos dan un rendimiento del 6% y 12% respectivamente, solo que en el caso de la acción que nos da el 12% hay una alta desviación estándar, es decir, es una acción con un alto nivel de volatilidad. Ante esto, comienza aquí la magia del radio de Sharpe, que lleva a este nombre debido a su creador, el premio Nobel William F. Sharpe. Y como lo comentábamos antes, este radio mide la relación que existe entre el rendimiento y los riesgos de una acción y de un portafolio compuesto por distintas acciones. Todo ello a través de la siguiente fórmula, donde RP es el retorno esperado del portafolio, RF es el retorno que tenemos en un instrumento sin riesgo y sigma P es la desviación estándar. Es importante resaltar que el ratio de Sharpe tiene que ser interpretado de forma anualizada, por lo que si tenemos información diaria, semanal o mensual, tenemos que transformarla a través de la siguiente fórmula, donde tenemos que el ratio de Sharpe anualizado ASR va a ser igual a un coeficiente K por SR, que es el ratio de Sharpe. Ahora, en el caso de que tengamos información diaria, K va a ser igual a la raíz cuadrada de 252, mientras que si tenemos información semanal, K va a ser igual a la raíz cuadrada de 52, y si tenemos información mensual, K va a ser igual a la raíz cuadrada de 12. Al comprender esto podemos empezar a trabajar en un caso práctico. Consideramos un portafolio compuesto por acciones de 4 empresas: Apple, Cisco, IBM y Amazon, las cuales están compuestas del 30%, 20%, 40% y 10% respectivamente del total del portafolio.
Consideramos un periodo de 5 años, de 2012 a 2017, y un portafolio de $1.000.000. Con ello podemos ponderar y graficar, como se aprecia a continuación, el valor total de nuestro portafolio y cómo va creciendo o decreciendo en el tiempo. Podemos ver en la gráfica que durante este periodo de tiempo hemos obtenido aproximadamente más de 1.8 millones de dólares. Otra gráfica interesante es ver cómo evoluciona cada componente del portafolio, es decir, cada monto que hemos invertido en las empresas, cómo ha ido evolucionando, creciendo, decreciendo. En la gráfica podemos ver el crecimiento importante que tuvieron las acciones de Apple y Amazon, y cómo tal vez si le hubiéramos puesto más a Amazon se tendría un monto mayor. Y pues también podemos apreciar el crecimiento prácticamente pues nulo que tuvo la acción de IBM, ¿no? Con este portafolio nosotros obtuvimos un rendimiento acumulado del 84% durante los 5 años, es decir, 16.8 en promedio al año. Teniendo todo este análisis y esta información descriptiva, podemos calcular el ratio de Sharpe. Considerando que en la fórmula que apreciamos el rendimiento sin riesgo en Estados Unidos sería pues los bonos del tesoro, que son prácticamente cero, eliminaremos esta variable de la fórmula, por lo que nos queda una simple división del retorno esperado entre la desviación estándar del portafolio. El retorno esperado pues se va a obtener como el promedio del retorno diario. Con ello podemos obtener al final el ratio de Sharpe anualizado de 0.817, ¿no? Ya aplicando la fórmula que platicamos anteriormente de la raíz cuadrada a 252. Esto significa que los rendimientos promedio han sido menores al riesgo interpretado como la desviación estándar, ¿no? Ante ello podemos decir que los expertos financieros consideran que un ratio de Sharpe igual a 1 es un ratio decente o bueno, mientras que un ratio de Sharpe igual o mayor a 2 ya se considera un ratio muy bueno. Evidentemente, entre mayor sea el valor del ratio de Sharpe de un portafolio, mayor será su atractivo para los inversionistas. Entonces, pues, esta es el resultado del cálculo del ratio de Sharpe en un portafolio. Por último, quería comentarles 3 cosas. La primera es que el siguiente video en este canal adicionaremos la descripción de la metodología de Monte Carlo, que es la continuación de este tema del ratio de Sharpe. Es decir, vamos a crear escenarios aleatorios y vamos a ver cuál de todos los escenarios aleatorios nos da un portafolio óptimo en el cual tengamos el mayor rendimiento con la menor desviación estándar. Entonces, pues bueno, los invitamos al siguiente video sobre este tema. Y el segundo tema es que voy a dar un aviso importante también en un video alterno a esta cuenta sobre ciertas modificaciones que se van a llevar a cabo sobre este canal para focalizarnos y tener un mejor rendimiento en las finanzas. Y pues el tercero es que este video fue descriptivo, no me clavé tanto en el tema de rasparle a los datos. Sin embargo, pues sí lo hice con base en la metodología, y dentro de el video en el cual explico los cambios, explicaré también la dinámica para que ustedes puedan aprender a calcularlo a través de ciertos softwares, puedan aprender a calcular el método de Monte Carlo, pero también el ratio de Sharpe. Entonces, pues estén atentos. Muchas gracias.